Bueno, ese es Marten de Coaching. Hoy nos visita nuestra amiga Julieta Casnati. Hoy la historia que nos contamos. Te saludo en el comienzo, Juli. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola Miriam y hola a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué bueno. Hoy vamos a hablar, ya quiero hablar, ya queremos hablar con vos. La historia que nos contamos, que tantas veces hemos hablado de este tema, ¿no? Hoy lo vamos a profundizar, Juli. Exactamente, tiene que ver con todo lo que venimos hablando en programas anteriores. Bien, me encantó. Saludo también a la productora de contenidos, Luz Brezano Ortega. ¿Cómo está, señorita? Muy bien, bien. Pulgar para arriba. Bueno, ahora sí entramos en el tema de hoy. Vamos a empezar a charlar con nuestra amiga Julieta Casnati, que ella es coach y directora también de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. Ya te saludé, Juli. Bueno, vamos a empezar a charlar de este tema que, como decías vos al principio, hace tanto que venimos charlando, ¿no? ¿Somos la historia que nos contamos, Juli? Sí, no, puede ser, tal vez. No sabe, no contesta. No somos para nada la historia que nos contamos, en absoluto. Es más, no somos la historia que nos contamos. De una que no somos. De una y de plano, te lo digo. Es simplemente una historia. Bien. No somos, pero ni eso, ni ahí lo que contamos. ¿Y qué no deberíamos contarnos, Juli? A ver, las frases más comunes. ¿Qué es lo que no nos deberíamos contar, por ejemplo? Mira, una clave para saber qué es lo que no nos tenemos que contar son aquellas cosas que nos generan sufrimiento. Así de simple. Claro. Porque eso, al contárnoslo, nos genera emociones disfuncionales y la pasamos mal. Entonces significa que no nos tenemos que contar esa historia. Pero ¿por qué hablamos de historias? Imagínate, yo venía pensando, a ver, ¿cómo puedo ser lo más clara posible para que los que están escuchando entiendan lo que quiero transmitir? Vos pensá en la historia, no de un ser humano, sino de la humanidad. Imagínate cuando nos cuentan los hechos, por ejemplo, del 1810. Según quien lo cuenta, es lo que cuenta y la historia que nos cuenta y lo que nos llega. ¿Por qué es eso? ¿Por qué frente a un mismo hecho cada una de las personas cuenta una historia diferente? ¿Por qué ocurre que haya tantas diferencias entre las historias? En algunos casos hay algunas cosas que se parecen, pero finalmente podemos decir que no son exactamente las mismas historias. ¿Por qué es eso? Porque cada uno va seleccionando, va filtrando, va quedándose con alguna parte de lo que va pasando. Y con esas pequeñas piezas construye una historia y es la que nos llega. Bueno, pensá en hechos del pasado que nos llegan historias. Lo mismo ocurre con una persona, exactamente lo mismo. Nosotros nacemos, vamos teniendo experiencias, vamos teniendo emociones. Cuando tenemos emociones fuertes, ya sea funcionales o disfuncionales, quedan anclados en nuestro cerebro algunas partecitas de eso que vivimos. Y con esas piezas empezamos a construir la historia. Pero eso no significa que eso haya sido todo lo que pasó. Y encima tampoco significa que como hayamos interpretado lo que pasó es lo que realmente es. Por lo tanto, esa historia empezamos a contárnosla y a reforzarla hasta que nos la terminamos creyendo. Y creemos que es verdad esa historia. Claro. De tanto contarla, de tanto repetirla, ¿decís vos? De tanto contarla, de tanto repetirla, terminamos creyendo que es verdad. Y después, como me ha pasado, por ejemplo, hoy, en una situación así familiar, una persona muy querida por mí muestra una cartita que encontró de su madre cuando era pequeño, con algo que él le había escrito a su mamá muy tiernamente y con mucho afecto y mucho sentido, y eso muestra lo que en ese momento ese niño sentía. Claro. Pero después él se empezó a contar otra historia. Entonces cuando encontró eso dijo, wow, eso también es parte de mi historia y yo lo tenía absolutamente olvidado. Archivado en algún lado. Si no encuentra eso, quizás se muere pensando que eso no existió.
¿Me entendés lo que quiero mostrar claro. con la historia que nos contamos? Uh-huh. Entonces, en definitiva, vos me decís, no somos la historia que nos contamos. Y además, no es verdad la historia que nos contamos. Mira, me quedé pensando ahora que dijiste eso, todo esto surgió a raíz de que encontraste un papelito con la carta, o esta persona encontró un papelito con la carta, que vos siempre decís que tenemos que llevar al papel lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos. Mira qué importante, porque es como dejar un registro a través del tiempo de lo que pasa. ¿Cuántas veces nos encontramos? A mí también me ha pasado que alguna vez encontré por ahí alguna carta de algún amor de juventud o algo que yo escribí para mis hijos o algo que mis hijos me escribieron a mí. Yo decía, wow, esta era mi realidad en ese momento. Uh-huh. Y como decís vos, formaba parte de mi realidad de ese momento y también existió. Exactamente. Qué importante. Es impresionante. Por eso es tan importante revisar. En el programa anterior, ¿te acordás que estuvimos hablando de los padres? Sí. Bueno, hay veces que no podemos revisar con nuestros padres porque ya no están, como uh-huh. por ejemplo es mi caso. Yo no le puedo preguntar a mis padres nada porque ya no los tengo. Uh-huh. Pero sí tengo personas que están, mis hermanos, mis primos, tíos, algún tío por ahí. Tío. Siempre siempre tenemos a alguien a quien preguntarle cosas de nuestra historia, de nuestra vida, porque es como con esos pequeños trocitos que nos van contando, vamos rellenando esos huequitos que nos han quedado y que verdaderamente ni siquiera teníamos conciencia que estaban. Entonces, yo la vez pasada hablaba de esos encuentros familiares, como por ejemplo en los velorios, que es donde se empiezan a recordar cosas familiares. Y eso es muy nutritivo en la vida de una persona. Claro. Porque te va completando tu historia. Uh-huh. Entonces vas rellenando, como decía, esos huequitos y entonces se va haciendo de una manera más completa, más cercana a la realidad. Nunca va a llegar a ser lo real que fue, claro. Pero por lo menos podés completar de alguna manera. ¿Y cuál va a ser el impacto emocional en nosotros? Te lo puedo decir porque lo he vivido hoy. Cambia absolutamente la emoción con la que nos relacionamos con esa persona. Porque acordate que yo siempre digo que nosotros no nos relacionamos con una persona, nos relacionamos con la imagen que tenemos de esa persona. Pero esa imagen nunca es real. Es la que nosotros vemos o percibimos o queremos ver o queremos percibir. O podemos. Juli, hagamos la primera pausa, dale. Bueno, ya son las 7:23 y recién prendés la radio y no sabes con quién estoy hoy en Una con Vos. Estoy con Julieta Casnati, que ella es coach y es la directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. Estamos hablando sobre si somos la historia que nos contamos. Juli hace rato que viene charlando esto de que no somos la historia que nos contamos, ¿no es cierto, Julieta? ¿Qué sentimientos se asocian a las historias que nos contamos generalmente, no es cierto? Uh-huh. Bueno, ahora que traes la palabra sentimiento, hace bastante que no hablamos de emociones así específicamente y distinguiéndola de sentimientos. Uh-huh. Así que voy a recordar un poquito eso porque una de las cosas que a mí por lo menos me importa es que sea pedagógico esto, es decir, que vayamos aprendiendo todos cosas que vamos escuchando. La diferencia entre una emoción y un sentimiento es que la emoción es algo que es espontáneo, sale, son como esas lucecitas que se prenden y nos indican cómo estamos pensando. Uh-huh. Son la expresión de la parte de nuestro cerebro que es más reptiliano, más espontáneo y es inmediato. Hay un estímulo, ya sea interno o externo, y se expresa la emoción. Es decir, las emociones aparecen, nos guste o no nos guste. El tema es qué hacemos con esas emociones, y eso es lo que nosotros hemos desarrollado ampliamente en relación a la inteligencia emocional y cómo gestionar eso. Uh-huh. ¿Qué es lo que es un sentimiento? Bueno, es cuando ya le pongo mi carga interpretativa personal, es decir, mi mapa mental que se aplica a esa situación que acaba de pasar y la explico de alguna manera. Y entonces, al agregar esa explicación que doy personal, es donde aparece el sentimiento. Por ejemplo, la culpa es un sentimiento.
El resentimiento es un sentimiento. ¿Por qué? Porque son interpretaciones que le hemos agregado a una situación que nos generó originalmente una emoción. Dicho esto, de la diferencia entre emoción y sentimiento. Uh-huh. Podemos decir que depende de la historia que nos contamos, va a ser los sentimientos que se asocian a esa historia. Claro. Sabiendo, como dijimos recién, que ninguna de las historias que nos contamos son reales, sino son simplemente lo que elegimos recordar. Y las piecitas que utilizamos para construir ese rompecabezas, que es nuestra historia personal, dependerá, por supuesto, el sentimiento que se asocie. Hay personas que se separan de sus padres y nunca más se ven. Hay parejas que se separan de sus exparejas y nunca más se hablan, porque se están contando una historia que los separa, una historia de resentimientos, una historia de falta de perdón, una historia de sufrimiento, etcétera. Entonces, depende de lo que haya vivido, y el cuento que se cuenta y la historia que se cuenta a la persona es el sentimiento que va a estar asociado. Claro. Hay parejas, recién hablábamos en el corte, que se cuentan historias muy distintas a esta que acabo de mencionar, que se cuentan la historia de que tuvieron hijos maravillosos, que compartieron hermosos momentos, que aprendieron, que crecieron juntos, que se acompañaron, y simplemente llegó un punto en que decidieron y eligieron no seguir la vida juntos. Claro. Pero eso no significa que no tengan una historia hermosa en común, claro, que les permita seguir teniendo una buena relación. Y ahora digo esto y de repente me acordé de los oyentes y las oyentes, entonces invito a que nos pregunten, a que nos compartan, a que nos comenten, para que entre todos hagamos un programa más rico para cubrir todas esas necesidades que ustedes tienen. Bien, perfecto. Juli, hagamos la pausa musical, nos quedamos escuchando a David Bisbal, si aún te quieres quedar, y continuamos, ¿te parece? Dale. De la tarde con 31 minutos. Hoy estoy charlando con Julieta Casnati, coach y directora de la Escuela de Coaching Psicológico Integral. Hablamos de si somos o no la historia que nos contamos. De plano, nos dice Juli en el comienzo del programa, no somos la historia que nos contamos. Hablábamos antes de irnos a la pausa cuáles son los sentimientos que se asocian a las historias más comunes. Y yo te pregunto, Juli, ¿cuál es la mejor o la forma más sana, ¿no?, de contarnos las historias? Porque sabemos que tenemos historia, pero ¿cuál sería la más sana? Yo te diría que la más sana es quedarme con aquella parte que recuerdo como momentos felices, porque con esos momentos van a estar asociados a emociones funcionales. Entonces, una y otra vez recordar esos momentos y tratar de, cada vez que los recuerdo, buscar mayor cantidad de elementos. Por ejemplo, ¿cómo recordamos nosotros las cosas de manera más, digamos, más duradera? Y es a través de los sentidos. Entonces, poder recordar, volver a esos momentos felices y asociarlos a los sentidos. Por ejemplo, ¿dónde estaba? Cuando estaba en aquel lugar que yo sé que fue un momento feliz para mi vida. Cuando estaba en ese lugar, ¿con quién estaba? ¿Dónde estaba? ¿Qué colores habían? ¿Qué aromas tenía? ¿Qué sonidos escuchaba? ¿Qué me decía? ¿Qué registros corporales tenía? Mientras más elementos podamos recordar y asociar a una experiencia feliz, más duradera va a ser y más fácil va a ser evocarla. Entonces, si vos me decís, ¿qué haría yo? Yo elegiría esos momentos y me quedaría con esos. Porque, ¿sabes qué? Nosotros somos libres. Y podemos elegir qué recordar. Y cuando elegimos qué recordar, es la historia que nos vamos a contar. Bueno, para. Yo sé esto que vos me decís, somos libres y elegimos qué recordar, pero a veces
y los oyentes seguramente coincidirán conmigo, a veces te pasa que has tenido una situación traumática o has pasado por algo terrible o algo que te movió el piso y que por ahí es inevitable, Juli, no recordarlo. Es inevitable, capaz que vos estás cantando, bailando lambada y de repente ¡fua!, se te cruzó. ¿Y sí? ¿Cómo haces? ¿Cómo lo evitas? Es imposible. Es que justamente, acordate que yo siempre hablo que hay como dos mentes, pongámoslo así para ponerle un nombre que la gente pueda entender. Sí. Hay una que es la que te trae ese pensamiento disfuncional, Sí. y la que te asocia luego, después, a un sentimiento negativo. Disfuncional, que te hace sufrir. En ese caso, por ejemplo, sería el resentimiento. O también puede ser la nostalgia, o también puede ser la culpa. Cualquiera de esos o la frustración, que nos recuerdan a hechos del pasado que nos generan algún tipo de insatisfacción o sufrimiento. Claro. Eso va a pasar. Es decir, yo siempre digo esto, las cosas no son lo que te pasa, porque el pensamiento va a venir. El tema es qué hacemos nosotros. Claro. Con eso que nos pasa. Entonces ahí es donde interviene esa otra mente, que es la que toma el poder de la situación. Y entonces ahí es donde aparece la libertad y donde puede elegir qué hacer con eso. Entonces hay muchas técnicas y muchas formas de liberarnos de esos pensamientos nocivos que nos vienen a enfermar, como por ejemplo nos habrá pasado a muchos de nosotros. A mí me ha pasado, por eso lo digo, que he tenido un día, un conflicto, una pelea con alguien y me voy a acostar a la noche y me atacan esos pensamientos. Obvio, que es lo peor. Y me dan vuelta y no me puedo dormir. Bueno, hay muchas técnicas que permiten, pero ese pensamiento que viene así de manera involuntaria y se expresa, puedo con entrenamiento dominarlo y liberarme de esos pensamientos. Y al liberarme de esos pensamientos es donde me voy a liberar de las emociones disfuncionales. Porque el pensamiento es el que te genera cómo nos sentimos, ¿entendés? Entonces, por ejemplo, una técnica que es milenaria es la utilización de la respiración. Sí, la respiración consciente. La respiración consciente es la que, cuando vos tenés tu conciencia en el pensamiento ese que te vino, va a aparecer la emoción. Cuando empezamos a respirar de manera consciente, por ejemplo, recorriendo el cuerpo, llevándolo a distintas partes y demás, es decir, respiración consciente, perfecta la palabra que vos hiciste, en ese momento nos empezamos a liberar de esos pensamientos. A callar un poco esos monstruos que empiezan a hablar. Exactamente. Tengo mensaje. A ver. Dice Erika, buenas tardes, gente linda. Yo siempre he tenido un sentimiento de culpa respecto a partes de mi historia de vida. No es ponerme en rol de víctima, pone entre paréntesis. No me gusta crear problemas. Y muchas veces, por decir la verdad, o la percepción que yo he tenido o tengo de las cosas, han existido problemas entre mis padres, familia, pareja. Muchas veces apelo al silencio para evitar más problemas, pero no me siento bien, yo en ocasiones con ese proceder, gracias. Por ahí siente que, ¿por qué me tengo que llamar a silencio? ¿Por qué no tengo que hablar lo que yo creo que es? Porque, a ver, cuando uno abre la boca es porque está seguro de lo que quiere decir, ¿no? O querés expresar, ¿no, Juli? Mira, yo siempre digo que hay 3 maneras de devolverle al mundo lo que va sucediendo. Hay una manera, hay 2 disfuncionales y hay una funcional. La disfuncional, una de las disfuncionales es reaccionar. ¿Qué significa? Imagínate vos, es acción y reacción. No hay espacio entre el estímulo y la respuesta. Eso es 0 inteligencia emocional. En ese caso, reaccionas, digamos, se expresa la emoción sin ningún tipo de intervención del lóbulo frontal, que es el que nos pone la conciencia y el que nos hace elegir, o pone en evidencia nuestra libertad. En ese caso no hay nada de eso y hay un estímulo y respuesta inmediato y entonces es la reacción, es la gente impulsiva. Claro. Opción 2, ¿cuál es la segunda opción? La que vos acabas de decir, me llamo al silencio, como se suele decir vulgarmente, me la como, no digo nada. Cierro en boca, decía la abuela. Cierro la boca porque no quiero problemas, a mí no me gusta pelear y en realidad, en lugar de pelear hacia afuera, peleo hacia adentro. Que tampoco está bueno. En lugar de atacar al otro, me ataco a mí misma. Me ataco yo porque mira lo que está diciendo ella, no me siento conforme con esto que hago. Sí, y te digo más.
cuando atacamos, en los dos casos nos terminamos finalmente atacando a nosotros mismos, porque sí, cuando contestamos mal, cuando atacamos, cuando gritamos y demás, después finalmente sentimos culpa. O sea que también es un ataque hacia nosotros mismos. Claro. En definitiva, esos dos extremos son la manera disfuncional de responder a lo que sucede. Uh-huh. La tercera opción, que es la asertividad, es poder expresar lo que sentimos de manera adecuada, con las palabras adecuadas, tomándome esos 7 segundos que necesito para hacer intervenir la conciencia y devolver una respuesta que sea funcional para mi vida y para la vida del otro. Uh-huh. En donde intervenga, te diría, el amor. Porque uh-huh, desde el dar es desde donde va a salir lo que tiene que salir y vas a conseguir las cosas. Es decir, poder decir las cosas con la palabra justa, uh-huh, en el momento justo, con el volumen justo, a la persona justa, etcétera, etcétera. Es decir, que siempre tenemos la opción de elegir cómo responder a eso que pasa. Bien. Lore nos dice: Miri, Juli, qué bueno que es escucharlas, a vos Miri todos los días y a vos Juli cuando estás haciéndonos reflexionar. Yo no recuerdo mucho de mi niñez, estoy segura que es mejor así, igual amo mis raíces y mi vida, y está participando también, nos deja los datos. Este otro dice: hola chicas, a mí me dejó por circunstancias de la vida una pareja que tenía. Eran tantos los buenos momentos que vivimos juntos que si bien me dolió en el alma, no podía odiarlo o desearle el mal. Siempre lo recuerdo con cariño. Mira qué bueno. Bueno, eso que está comentando es exactamente lo que yo decía. Claro. Si nos centramos en la parte de la historia que nos dio felicidad, la relación emocional que vamos a tener con esa persona va a ser amorosa. Pero es una elección, esto es lo que yo quiero mostrar. Sí, sí. Es una elección. El sufrimiento es una elección, la plenitud es una elección. Bien. Otro más de Marisol dice: hola, justamente, miren, es lo que yo pensaba. ¿Cómo encontrar buenos recuerdos cuando fueron más momentos dolorosos que alegres? Solo decidí sacarlo definitivamente de mis pensamientos porque es inevitable recordar sin que vengan lágrimas. Y sí, bueno, lo que decíamos recién, ¿no? Mira, ¿sabes qué se puede hacer en esos casos? Es un ejercicio que yo aplico mucho cuando hay mucho resentimiento, mucha bronca por cosas que sucedieron. Hacer una lista de todos aquellos momentos felices que se pasaron juntos, ya sea con los padres o con una pareja, con una relación de cualquier tipo, con un jefe, con un amigo, porque la relación emocional disfuncional se da con cualquiera, no tiene por qué ser los padres. Uh-huh. Pero las que son más profundas y las que llevamos y joroban en la vida, normalmente son las que tuvimos con nuestros padres. Así que por eso hay que revisarlas, y cuando decimos no me acuerdo nada, por ahí es un no querer acordarme algo. Claro, es tomar la tangente cuando sabes que está ahí la cosa. Pero más positivo es qué cosas lindas recuerdo. Uh-huh. Y si no recuerdo, preguntar. Claro, pero es que, como decía acá el oyente también, por ahí no encuentro muchos recuerdos lindos, ¿me entendés? Es más lo feo, que lo alegre, que lo lindo. Y ahí, digo, ahí tenés que empezar a trabajar en serio. Si ha habido una pareja, no sé cuánto tiempo, el que sea, algún momento, aunque sea sea un momento feliz, tiene que haber habido. Algún momento, por algo le diste un beso, por algo le diste la mano, por algo se lo presentaste a tus viejos, qué sé yo, algo tiene que haber habido. Algo. Julita, se nos hace tan corto este programa. Hagamos la pausa y seguimos en el otro bloque, dale. Dale. Bueno, 7:53 p.m, último bloque, así que vamos a ir rapidísimo, Juli Casnati, que estamos hablando de que si somos o no somos la historia que nos contamos. Definitivamente no somos. Comparto con vos el mensaje de Ángela, Juli, y con los oyentes, claro. Yo creo que no todos somos la historia que nos contamos. Porque separarte de una persona manipuladora y golpeador no es una historia que se cuenta uno, y que después de separado esa persona sigue ejerciendo la manipulación, maltrato psicológico, amenazas, y hay hijos de por medio. Yo por suerte le encontré la forma, y mi solución fue decirle que se guardara la plata de la cuota alimentaria y que no volviera más. Fue cuando me hice cargo sola de mis hijos. Nos costó mucho salir adelante, pero fue el vivir con paz y tranquilidad con mis hijos
y pasamos necesidades, pero felices. Uh-huh. Bueno, ahí si tomamos con lo que venimos hablando, ¿qué historia? O sea, se tomó la decisión y fantástico, pero ¿qué historia te estás contando de todo eso? ¿Qué te decís de vos en relación a eso? ¿Qué historia les contás a tus hijos en relación a eso? Porque la historia se sigue escribiendo y según lo que vos te digas de vos, lo que vos te digas de esa relación, lo que vos te digas de esa historia y lo que vos les digas a tus hijos de esa historia, va a ser las emociones, los sentimientos que se asocien y en función de eso la vida que puedas vivir. Bien. Último mensaje, el de Laura, dice: hola Miriam, muy buen tema. Yo no puedo odiar a mi ex esposo, a pesar de que pasé años muy tristes, pero creo que para él también deben haber sido duros, ya que es una de cal y otra de arena. Ni yo tan buena ni él tan malo, estuvimos 25 años juntos, 10 hijos, y lo peor es que volvería a elegirlo si naciera de nuevo. Me pasa sin palabras de Jorge Rojas y me ponen el emoticón y casi, ¿qué le vas a hacer? Y bueno, cada uno arma su historia como quiero, como puede, como decimos siempre, ¿no, Juli? Así es. El tema es que tenemos el poder de elegir cómo sentirnos. Por el poder de Grayskull. Bueno, Julita, nos tenemos que ir. Bueno, una pena, una lástima. Seguiremos conversando en 2 semanas. Dale, se nos hace se me hace a mí, por lo menos también a los oyentes también. Reclaman tu presencia más seguido, pero bueno, sabemos que tus tiempos también son bastante agitados. ¿Cómo se contactan con vos los oyentes? info@coachingpsicológicointegral.com o si no, info@coachingporcompetencias.com, que son en nuestras páginas, o si no, 2615-57-52-69. Bien, perfecto. Juli, será nos vemos cuando nos veamos. Dale, nos vemos cuando nos veamos. Cuando la historia decida que nos vamos a juntar. Así es. Muchísimas gracias. Beso Juli. para todos. Chau, chau.